Muy buenas, queridos alumnos. Me quedaba un vídeo por explicaros del tema 10, que es el de la época helenística, que corresponde al punto 5 del tema 10, que está en las páginas 244 y 245. Hay algunos términos por aclarar. En primer caso, helenístico procede de heleno, helenos. Los helenos es como los griegos se llaman a sí mismos. Ellos se llaman helenos. Nosotros lo llamamos griegos, pero ellos se llaman helenos. Este sería el siguiente episodio que ocurrirá después de la etapa de la Grecia clásica, que ya os expliqué en el anterior vídeo, en la que los espartanos y los atenienses se enfrentaron en las guerras del Peloponeso con la victoria de los espartanos. ¿Qué pasó? Que aunque ganaron los espartanos, la realidad es que toda la zona de Grecia, lo tienes todo en amarillo, se debilitó. Las polis griegas, Atenas y Esparta sobre todo, pero el resto también, se debilitaron, y eso facilitó que unos que vivían al norte de Grecia, que los griegos no consideraban griegos, que eran los macedonios, los griegos los consideraban incluso bárbaros. Bueno, los macedonios, que habían copiado sus costumbres, incluso su idioma, pero nunca les habían considerado como griegos, aprovecharon esa debilidad y conquistaron Grecia. ¿Quién fue el artífice? ¿Quién fue el que conquistó Grecia? Pues Filipo II, que fue un gran rey de Macedonia, padre de Alejandro Magno, del cual ahora hablaremos, y ideó un sistema de lucha en falanges, que ahora también os explicaré. Bueno, así que ahora pasamos a la siguiente etapa, que sería la época helenística. Filipo II, la verdad que aprovechó muy bien esa debilidad griega y puso las bases del gran imperio que va a fundar su hijo Alejandro Magno. Filipo fue asesinado. Evidentemente en este mundo, pues las intrigas, las envidias, etcétera, hizo que alguien lo asesinara en su casa. Y Alejandro Magno, que era muy joven, le sucedió. De hecho, murió con 30 y tantos, o sea que fijaos en tan poco tiempo lo que consiguió. Alejandro Magno aprovechó también la inercia de lo que su padre había preparado. Aprovechó un gran ejército, aprovechó una serie de generales también jóvenes y que seguían bien sus órdenes. También había unos generales con muchísima experiencia. Y una vez que conquistó Grecia, saltó el estrecho del Bósforo, que lo tenéis aquí, hacia lo que es Asia Menor, que es lo que es la actual Turquía. Y después de distintas batallas, como la gran batalla de Gránico, la de Isos, la de Gaugamela, es decir, sometió al gran imperio persa. Es más, pensad, si los griegos consiguieron ganar a los persas y él ha ganado a los griegos, ¿por qué no puede ganar a los persas? Y así fue. Pero fijaos, el imperio persa ocupaba toda esta extensión, que fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad, y Alejandro Magno lo consiguió dominar. Es muy importante entender que a pesar de ser un gran imperio, una vez que vences al ejército persa o a lo que queda del ejército, el resto del imperio ya es fácil conquistarlo, ¿no? Y Alejandro Magno lo que hizo fue eso, derrotó al ejército y ya poco a poco en todas las ciudades o las grandes capitales, como el caso de Persépolis, que la tienes aquí, fue fundando o cambiándoles incluso el nombre, ¿no? Él por eso fundó muchas Alejandrías en todas las zonas. El límite está en el río Indo. El río Indo es justo a la frontera oeste de la India. Fijaos, llegó desde Grecia hasta la India, que actualmente sería un viaje bastante largo, pues él llegó hasta la India. La frontera más oriental, por tanto, la India, y la frontera más occidental, exceptuando lo que es Grecia, porque es donde lo primero que conquistó, llegó incluso hasta Egipto, donde fundó Alejandría, que es una ciudad que fue bastante importante en la antigüedad. Así que fijaos en tan poco tiempo la grande conquista, es decir, estamos hablando de unos 10 años, conquistó todos esos territorios. Y ¿qué pasó con Alejandro Magno? Pues fijaos, a pesar de que bueno, estuvo casado, tuvo mujeres y tal, no tuvo descendencia, no tuvo hijos. Y claro, cuando él muere, sus generales se reparten su gran imperio. Así que en cada una de las provincias que
constituían su imperio, cada uno de sus generales se va a establecer. Y ya ese gran imperio que él había fundado pues desaparecerá. Pero va a quedar la semilla de una cultura, un idioma, una forma de organizar las ciudades, una forma de organizar la sociedad, y eso sí que va a estar hasta la llegada de los romanos. Y eso es el helenismo, es decir, esa expansión de la cultura de los griegos a través de Alejandro Magno, que él lo consideraban griego, que era macedonio. Sin embargo, él va a ser la persona que le va a dar más importancia a la lengua y cultura griegas por todo el mundo. Bien, elementos famosos que tenemos en Europa de esa época, ¿no? Pues por ejemplo, el altar de Pérgamo, que está en Berlín. Eso es otra historia, cómo llegó ese monumento a Berlín. Y por ejemplo, la famosa estatua de la Conte y sus hijos, que está en el Museo Vaticano. Hace 2 años yo estuve ahí de viaje de novios, y la verdad que el Museo Vaticano en Roma también hay muchísimos elementos de la cultura griega, que también os preguntaréis cómo, pero bueno, eso también es otra historia. Y la forma de gobierno, sí que es verdad que cuando sus generales se establecen en esos reinos, van a copiar formas orientales, es decir, se van a hacer como monarcas, como reyes considerados como dioses y bastante autoritarios. Pero sí que es verdad que la lengua y la cultura van a seguir siendo las griegas. Una curiosidad es que la versión más antigua de la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento de la Biblia, está en griego, que es la llamada Biblia de los 70, es decir, que incluso documentos religiosos ya se escribían en griego. Bien, también me quedaba hablaros de la forma de lucha de los macedonios, que fue un poco el componente que hizo decantar la balanza tanto contra los griegos como contra los persas. Y es que le da mucha importancia tanto a la formación como al uso de la lanza. A pesar de las películas que podéis ver de esta época, el elemento fundamental de lucha no era la espada, sino la lanza. Las espadas en esa época eran muy frágiles, solo servían para pinchar o para usar la punta, porque no tenían filo, ni doble filo. Por tanto, la espada es un arma secundaria. El arma principal es la lanza. Pero es bastante curioso cómo forman, esto se llama falange, ¿vale? Que estaba formado de 16 por 16. Los que están en la primera fila tienen las lanzas de forma apuntando hacia el enemigo, de forma horizontal, para que me entendáis, y los que están detrás las tienen de forma vertical para proteger al resto de proyectiles que les puedan caer. Y la verdad que frente a la caballería, que era el elemento de lucha más potente de los persas o de otros ejércitos, claro, la caballería se estrella contra estas lanzas y por tanto la anula. Y evidentemente cada soldado que cae enseguida es reemplazado por uno de los de detrás. Así que la falange, que es esta forma de ataque, es bastante potente. Y luego son soldados libres, son hombres libres, son ciudadanos. En el ejército persa eran esclavos. Por tanto, aquí la camaradería, el compañerismo entre ellos es bastante importante. Se ayudan unos a otros, se protegen unos a otros, que es algo que copió también Filipo de los hoplitas, que eran los soldados griegos, que también eran ciudadanos libres, que se ayudaban entre ellos y se protegían. Y eso va a ser la base de un ejército bastante potente, que los romanos también copiaron en algunas cosas. Aquí está el esquema de la batalla de Isos, que es la batalla más importante, donde el elemento central es la falange. A los lados tenemos a la caballería, tanto la caballería pesada como la caballería ligera, y luego la infantería ligera, que está siempre en la retaguardia, y escaramuzadores y tropas irregulares que también estaban por ahí para desconcertar al enemigo. Pero la base era la falange. Eso fue lo que hizo que ganaran muchísimas batallas. Bueno, pues lo dejamos aquí con la forma de lucha de los macedonios o el ejército de Alejandro Magno. Espero que haya sido interesante, que os haya gustado, y espero que también que el cuestionario salga bien. Así que muchas gracias por vuestra atención y adiós.